tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vivo de Casa de Tucumán. Mucho frío, está haciendo unos 11 grados más o menos en Tucumán, realmente está muy fresquito, estamos con el aire acondicionado acá en modo calor, a todo lo que da, parece una caldera, pero igual se siente el frío tucumano que llegó con todo. Esperemos que para mi gusto pase muy rápido, yo soy del team calor y esto a mí no me agrada. Hoy, para romper con este hielo, vamos a tener a ella, a Viviana Fernández Descalzo, que es licenciada en Comunicación Social, locutora nacional, y es ella la conductora del programa radial Proposiciones de la Universidad, donde integran varias personas con discapacidad de hace muchos años y fue pionera en lo que es la radio inclusiva. Vamos a ver si está Vivi, ya para unirla. A ver, Vivi querida, te voy a mandar la solicitud, Vivi. A ver. Fíjate, Vivi, te mandé la solicitud. A ver ahí. No te veo, Vivi. Pero hola, hola, Sebastián. Veo todo blanco. ¿Ves todo blanco, Sebastián? ¿Por qué será? Bueno, buenas tardes y buenas noches hasta que podamos. Se fue. Se fue la Vivi. A ver. Bueno. Paso número 1. Vamos a cambiar los auriculares. A ver. No se vayan. No se pongan nerviosos. A ver. Vamos a ver si puedo conectar esto. Bueno. A ver, Vivi. Ahí te mando de vuelta. Mi querida, a ver si estamos. A ver, a ver. Ahí me Ahí parece está, que ahí está, ahí está. ¿Me escuchas bien? ahí está. Sí, te escucho perfectamente, perfectamente. Bueno, gracias por invitarme, Seba. Voy a corregir un problema de luz acá Está bien. para que yo pueda verte bien y vos puedas verme bien también. Bueno, Y bueno, a tu disposición, muchísimas gracias por pensar en mí, ¿no? En este momento y en este espacio que es tan tuyo y que lo creaste y que gracias a tu perseverancia, tesón y las ganas de comunicar lo estás sosteniendo. Así que muchísimas gracias. no, a vos, Vivi, muchas gracias por este tiempo tuyo. Y bueno, contanos cómo empezó todo esto, que es la radio, el programa de radio Proposiciones. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué onda con todo esto? Porque es muy conocida dentro del ámbito de lo que es discapacidad acá en Tucumán y queremos conocer todo. Todo que es un programón además. Bueno, Proposiciones está transitando sus 28 años a fines de este año 2022 cumpliremos ya 28 años de este proyecto que empezó como un proyecto muy simple después de haber participado yo en un foro de comunicación. Yo Ajá. todavía ya estaba empezando a incursionar en los medios, era docente, y surgía como una conclusión de ese proyecto que en los medios de comunicación social no existían espacios donde puedan participar, pero no como oyentes o como espectadores, las Mm, personas con discapacidad, porque no claro. se generaba esa oportunidad de participación. Entonces yo dije, bueno, por algo estoy acá como profesora en educación especial,
haber trabajado integrando niños desde el jardín de infantes, estando ya en medio de comunicación. Todavía no era licenciada en comunicación, sí, ya locutora nacional. Dije, bueno, tengo que ensamblar todo esto y tengo que empezar a cubrir desde mi mirada, desde mi lugar en ese momento, esta observancia que yo hice. Y así empiezo este proyecto, con este proyecto, de dar lugar y de empezar a incluir a personas con discapacidad, ¿no? En la Ajá. radio, que la radio es mi vida. Después también lo hice en televisión. Pero así comenzó Proposiciones y comencé con la integración de una sola persona, que era Carlos Alberto Apestey, muy conocido por todos los tucumanos, porque es un deportista destacado, pero que jamás había hecho radio. Era un desafío muy grande en ese momento. Te estoy hablando un poquito más de 28 años, porque hubo todo un periodo de prueba. Ajá. Siempre fui muy respetuosa a la no exposición amarillista, entonces quería que las cosas salgan bien. Y Bien. salieron muy bien, así que empecé con él, y él siempre decía, Viviana, la radio somos vos y yo y vos. Y yo le dije, hay que tener paciencia, porque después seremos muchos más. Y así fue, Ujú. pero además con objetivos muy puntuales, ¿no? Escuchar la mirada de ese otro que no era tenido en cuenta. Han pasado ya casi 30 años y las cosas Sí. fueron cambiando, por suerte. Y también era educar en el oído a ese otro que no estaba acostumbrado a escuchar estas voces y Claro. que les costaba muchísimo decodificar, ¿no? El mensaje de estas voces. Entonces, así empezamos. Y así también, en los primeros programas hubo llamadas de personas que me decían que no entendían lo que esa persona quería decir, y yo decía que si agudizaban un poquito nada más el oído, y le dedicaban el tiempo necesario para decodificar el mensaje de esa persona, iban a terminar entendiendo. Y así fue, la misma gente que me llamó en los primeros meses, cuando terminamos el primer año del ciclo, que ya éramos muchos más, Ujú. fueron a la radio a visitarnos. El primer rector, que esto se hizo en la época del rector Mario Alberto Marigliano en la universidad, y Siempre el profesor estuvo en Radio Universidad, el programa Profesiones. Siempre estuvo ahí. siempre, porque yo empiezo como un proyecto. Yo quería que las universidades cambien, generen oportunidades y que se transformen en universidades accesibles desde todo punto de vista, porque caemos en el lugar común de hablar de accesibilidad y de ir directamente a lo que son las barreras físicas, y no, porque esto iba Claro. mucho más allá de las barreras físicas. De la Primero Claro, la sí. ignorancia, Sebastián, que para mí es la primera barrera que condiciona la inclusión, que yo siempre digo y no me canso de decirlo. Yo ya no hablo ni de integración ni de inclusión. Yo Ujú. hablo de convivencia, convivencia plena entre todos. Entonces, eran muchas las barreras, desde lo social, desde lo físico, desde lo curricular. Se trabajó en muchísimas áreas. Y bueno, yo quería modificar eso, ¿no? Y así arrancamos y bueno, y empezamos a cumplir algunos objetivos. Te diría que después de 28 años eh, empecé a reevaluar el año pasado, con Ujú. motivo de cumplir los 27 años al aire de Radio Universidad. Empecé a reevaluar objetivos y empezamos con otros objetivos. Ajá. Pandemia, post pandemia te diría, ¿no? Pero así comienza Proposiciones, éramos dos personas y bueno, y se ha transformado a nivel país en lo que somos ahora, ¿no? Bien, y estos objetivos, ¿cómo fueron cambiando y por qué? Bueno, en un primer momento era acotado a la provincia de Tucumán. Ajá. Yo quería que la Universidad Nacional de Tucumán sea del puntapié inicial en los primeros procesos de accesibilidad, porque no se habla en ese tiempo, no era como ahora, que se visibilizaba todo mucho más rápido. Primero, que no Sí. estaban las redes sociales, ¿no? Entonces la Claro, comunicación claro. era Más diferente, pero tradicional. además, exactamente, lo tradicional.
Hubo algunos docentes, yo me acuerdo de la señora Peti Cheín, por ejemplo, una gran docente de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, que enseñaba didáctica aplicada a la discapacidad y que me dieron muchas manos porque busqué ayuda, ¿no? En muchos sectores. Y después dije, empecemos, si esto está logrando su objetivo a nivel local, después empecé a trabajar, como yo colaboraba con el PUEDES, que es el programa universitario, y se formaban, capacitábamos en la formación y en la puesta en marcha de radios comunitarias. Muchas radios comunitarias tomaban el programa y también se empezó a visibilizar la discapacidad en el interior de la provincia, porque esto lo que empezó a hacer es visibilizar que existían muchas personas con discapacidad. Todavía no estaba ni la convención de los derechos Claro, de las personas claro. con discapacidad, todavía no existía la convención, pero sí sabíamos que estaba la legislación donde había que generar la libertad de expresión y los medios de comunicación ser una herramienta, al menos siempre Mm, tuve clarísimo desde que hacía la carrera de educación especial, que los medios de comunicación eran una herramienta fundamental de comunicación para las personas con discapacidad. Así que mm. ahí reevalué objetivos y reproyecté en ese momento. No tenía tanto equipo como el que hay ahora. Ahora, ¿Cuántos son ahora? ¿Ahora cuántos son? y ahora somos 12 personas, pero hay una productora periodística que la tuve desde el segundo año de vida de Proposiciones. Antes hacía todo lo hacía yo, todo se hizo siempre como un voluntariado. Mm, Y después asistencia de producción, después los roles ya definidos, al ser tantos, llegamos a ser 16. En estos momentos, porque bueno, después de la pandemia hay algunos chicos que no pueden estar todos, inclusive en estos momentos hay dos mm. personas que están con algunos problemas que van a retornar, pero ahí yo dije, bueno, lo hicimos acá, empecemos a trabajar en otra universidad, siempre con el aval de Radio Universidad Nacional de Tucumán. Y así empecé con otras provincias y empezamos con la más cercana, que era Santiago del Estero, donde se abrieron las puertas inmediatamente y empecé a visitar distintos lugares, porque cada provincia donde se pone en marcha proposiciones, hay que buscar a las personas para que realmente sea un equipo integrado, donde Sí, haya de todo tipo de profesiones, digamos, ¿no? claro. De todo tipo de voces, todo tipo de voces. Entonces, en Santiago del Estero hay un equipo impresionante, continúan, han cumplido 16 años en Ah, Radio mira. 11, en Radio Universidad Nacional de Santiago. Después nos extendimos también a Radio Universidad Nacional de la provincia de Jujuy, donde se Mm. armó un equipo maravilloso. Por supuesto que son viajes que tenía que hacer, buscar la gente, buscar los espacios, siempre en radios universitarias. Después en Radio Universidad de Jujuy estuvimos también en Radio Nacional y O sea, después Vivi, me tocó, vos desde Tucumán vas gestionando al personal y los espacios en otras provincias. exacto, no, Ah, voy, físicamente vas voy, presencial. gestiono. Claro, gestiono, busco, Claro. si es necesario, capacitar, como pasó en el Bien, caso de Santiago del Estero, donde hay una excelente productora, conductora, Susana Díaz, que es docente, y me decía, yo nunca estuve en un micrófono. Y bueno, claro. tendrás que aprender. Y aprendió, pero yo digo siempre, los alumnos superaron al maestro. Me pasa con Radio Universidad Nacional de La Rioja, la ULAR, que tiene su propio equipo donde está Silvia Vera, que en estos momentos ahora es directora de discapacidad de la Municipalidad de La Rioja, y me decía, pero jamás tomé un micrófono. Y bueno, vamos a prepararnos, ¿no? Después nos fuimos a Radio Universidad Nacional de Salta, estuvimos me costó mucho Radio Universidad Nacional de Córdoba, no lo pude lograr, ¿Por ella qué? era también más lejos, porque era una radio más comercial, Ah, entonces, Proposiciones, el programa de radio tiene cláusulas, ¿no? Y una de esas cláusulas es que no es un producto comercial. ajá, bien. En ninguna de las provincias se auspicia, ¿no? Ni hay dinero en el medio. Esto es un voluntariado a nivel nacional que Mm, después, con el tiempo, se transformó ya en un proyecto de extensión más amplia, siempre dentro de lo que es el voluntariado,
conmigo a la cabeza, pero con muchísima gente que empezó a integrar los equipos, locutores, periodistas, médicos, abogados, psicólogos, lo que yo buscaba, ¿no? Ujú. Y personas con discapacidad que empezaban ya hace 28 años a dar su mirada, porque en proposiciones mucha gente me dice qué bueno que se hable de discapacidad. Sí se habla de discapacidad, se habla de las novedades, se habla de los derechos, se habla de las exigencias que las personas tienen que tener conociendo sus derechos, se Sí, difunde, pero las personas con discapacidad en proposiciones no hablan de discapacidad, hablan de claro. la vida, hablan del mundo, hablan de los problemas cotidianos, Ujú. hablan de todo, digamos, esas voces que antes eran espectadoras, a partir de nuestro programa comenzaron a ser activas, activas, y empezar a Bien, interactuar, y se transformaron hasta el día de hoy en nuestro programa en Tucumán y en cada provincia, en personas que primero sobre una temática determinada exponen su mirada y después son los co-conductores del programa porque yo les decía el otro día a los últimos invitados, yo ni sé qué va a preguntar el equipo, porque el equipo trabaja con los asistentes, con una sí, periodista, con Araceli Vildosa y con la licenciada Bettina Fernández, en el caso de la provincia de Tucumán. Eh, Se produce una semana antes, ellos van sabiendo quiénes son los invitados y van informándose. Hay algunos del equipo, algunas personas que no saben leer, entonces preguntan, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta persona? ¿Y por qué hace esto? ¿Y sí, a qué se dedica? Y mentalmente van elaborando sus preguntas y después se condensa todo durante bien, la semana y una hora previa al programa se trabaja en qué es lo que cada uno va a preguntar, pero jamás se cuestiona, bien. porque somos muy respetuosos de... Yo siempre cuando veo a uno de los integrantes del staff preguntando, yo digo, está preguntando algo que quizás alguien quiere saber. Y hasta Ujú. yo me Bien, sorprendo, porque yo hay momentos que claro. no sé lo que va a preguntar, ¿no? Entonces, es maravilloso porque Proposiciones le ha permitido a muchas personas que pasaron por nuestro programa y que van a seguir pasando, espero, esta independencia en cuanto a la libertad de expresión, a tener este espacio de comunicación con ese otro que a veces no entiende o que no sabe. Y empezamos, yo siempre digo que qué triste que haya tenido que existir una convención internacional y que adhiera a nuestro país para que empiecen a generarse otros cambios y para que las personas con discapacidad sean consideradas sujeto de derecho. ¿Y antes Sí, qué eran, digo yo? sí. Bueno, yo desde antes consideré a las personas con discapacidad eh, personas sujetos de derecho y es por eso que empecé a generar Está bueno eso que esta decís, actividad. porque parece que todo surgió con la convención, ¿viste? Y no, vos estás No, laburando de y no, antes, al igual que muchas personas. exactamente. Siempre tuvimos legislaciones nacionales, provinciales, municipales que no se cumplieron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Claro. lo tengo que decir, Sí, por las personas supuesto. con discapacidad y las familias tienen que seguir presentando los recursos de amparo cuando las cosas no van por donde tienen que ir, porque hay derechos que tenemos todas las personas. Lo que sí cambió muchísimo, y yo creo que esto es muy positivo, y espero que las personas que están acompañando a Seba en estos momentos coincidan, cambió el paradigma. Antes, y eso es lo que yo luchaba por eso, porque yo decía, pero por qué quieren enseñar a leer y escribir a una persona que hace 30 años no puede aprender a leer y escribir? ¿Por qué no trabajar con lo que puede? Ajá. ¿Por qué no trabajar Bien. con la capacidad que tiene? Bueno, así empezó Proposiciones, trabajando con la capacidad que tiene cada uno sin tener en cuenta la discapacidad. Es primero la Mm. persona con lo que Bien, puede, y la claro. discapacidad es lo que la bloquea algunas barreras que les pone para no poder desplegarse en otros aspectos. Pero
este paradigma de trabajar con la capacidad es lo que a mí hace más o menos 15 años dije, bueno, sí, veníamos por buen camino y eso me dio pie también a empezar a extendernos, ¿no? Y a empezar a generar otros objetivos, como empezar a trabajar en los colegios secundarios, empezar a trabajar en las universidades, empezar a hablar con nuestros futuros profesionales. También empezó a cambiar mucho, empezaron a surgir otras voces, otros programas de los que yo me siento muy orgullosa, porque antes era proposiciones y yo siempre me recuerdo ¿cómo te diría? Con mucha alegría, Mm. porque a veces venían personas, proposiciones ya era una marca, digamos, registrada, y Claro, venían personas y me decían, Viviana, preguntando. claro, no, venían y me decían, Viviana, allá te están copiando. En la radio Ah, aquella hay un programa para... Y yo decía, ¡ay, qué hermoso! ¿En qué radio? ¿Qué frecuencia? ¿Quién lo hace? ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y eso es lo que yo quería, que no sea claro, solo las voces, que genere una ola eso, ¿no? También que esa genere era la una idea. ola, que genere una ola y que sean otros medios de comunicación Claro. los que también tengan sus propias voces. Y así empezaron muchos profesionales, excelentes programas. Fabiana Vergara, que le mando un abrazo enorme. Yo a veces no quiero nombrar las personas porque por ahí siempre peco de olvidarme, ¿no? De algunos, Claro, sí, Fabiana sí. Blasco, eh, no sé, hay mucha gente que después dijo no, esto, y lo están haciendo muy bien y se están logrando cambios. Mm. Entonces, los cambios en materia de discapacidad, yo los estoy viendo y espero seguir viéndolos. Y siempre digo, quizás no van eh, con la premura que yo quisiera. Los cambios son más lentos, pero hay muchísimas novedades en materia de discapacidad. Lo que yo quiero es que la persona con discapacidad tenga la oportunidad en todos los ámbitos de la vida de desplegar lo que puede. Entonces, ese es el métier de proposiciones y de seguir visibilizando los inconvenientes que hay, las Ujú. cosas que están pasando y no tener por qué ocultarlo. Bien. Eh, También estuvimos trabajando en los valles de nuestra provincia, porque Ah, ¿cuándo eso? también hay que romper con algunos mitos. ¿M? Ujú. En los medios de comunicación, ¿Cuándo fue eso, baby? los periodistas sabemos bien que muchas veces lo que no se visibiliza parecería que no existe, Ujú. y sí existe, no Sí. se visibiliza. Entonces, hace aproximadamente 10 años, yo me fui a la zona de Valles, Calchaquíes, Ujú. donde ya muchas veces fui a través del programa universitario de extensión con las radios comunitarias, y lugares donde la discapacidad no es un tema recurrente, donde las Claro. personas con discapacidad no tienen una oportunidad de desplegar las posibilidades que tiene como persona, como ser humano, con todo lo que su potencial. Entonces empezamos a hacer también proposiciones en Tafí del Valle y fue Bien. también generar toda una movida, ¿no? Impresionante. Esta pandemia, bueno, tiró abajo varios equipos, pegó duro, Eso pero te estaba por nunca preguntar. proposiciones. ¿Qué pasó con proposiciones durante la pandemia y cómo repercutió en el equipo de producción? Bueno, repercutió bastante porque tuvimos que empezar a adquirir todos, y me incluyo, adquirir otro tipo de herramientas. Y lo primero que hicimos, cuando todavía no era el aislamiento total, fue alquilar un estudio de grabación donde hacíamos la producción ya total en el parque, y cuando era Ujú. la hora de grabar íbamos a la radio y estábamos así, literalmente lo cuento, en la vereda, porque en el estudio no podía haber más de 2 personas en Claro, cabina claro. de transmisión, y no podía haber más de 2 personas en la parte de operador técnico. Ujú. Entonces, estaban todos, los 15, 16, en la vereda. Yo arrancaba el programa y se iban turnando, nos íbamos turnando, y los invitados que teníamos eran las entrevistas grabadas. Después, Ajá. cuando ya hubo aislamiento total,
tuve que empezar a buscar otra manera, otro recurso. Entonces los co-conductores, entrevistadores, se transformaron en columnistas y descubrí, pero mirá, después de 20, yo digo, pero ¿por qué no observé más allá? Me di cuenta que tenía co-conductores que hacían entrevistas y que eran excelentes comentaristas deportivos, por ejemplo. Mirá vos. Claro, había una persona que veía se sabía todo lo que pasaba en materia de deportes. Una persona que no tenía buena dicción había empezado vía Zoom con sus fonoaudiólogos y le perdió el miedo al micrófono, porque cuando se sentó por primera vez no podía hablar frente a un micrófono. Entonces ya me mandaba los audios de voz, empezamos todos a manejar otras herramientas y se transformó en una gran lectora de poemas. Nuestra campeona olímpica, Leila Mustafa, Ajá. campeona olímpica patinadora con medalla de oro, que acá hace poquito vino de defender su título y ganó nuevamente, vino con su medalla. Eh, Empezó a hacer la redacción de los boletines informativos solidarios. Paola Zúcar, bueno, Paola Zúcar es una persona increíble que integra el staff, va a ser la primera persona con síndrome de Down, locutora nacional, egresada de una universidad en la Ah, República ella Argentina, estudia en la UNTA. en la UNSTA. Te escucho muy bajito, Seba, ¿no? Se bajó ¿Ahí lo muchísimo el escuchás bien? volumen. Sí, no sé por qué. Creo que pasó cuando sonó tu celular, me parece. Puede ser, pero te escucho, pero muy bajito. Mm. Sí, está en la UNSTA, va a egresar como la primera locutora. Tenemos en Radio Universidad, en Proposiciones, el primer operador técnico integrado en una radio universitaria en la República Argentina, eh, que es Daniel Osorio. Yo los voy nombrando porque ya somos una gran familia. El primer día que fue, como tiene dificultades en su lenguaje, él me hacía notar que a él le gustaban las consolas, le gustaba manejar las consolas y le gustaba la pantalla, él quería ser operador técnico. Ah, mira, Entonces, entonces ahí me di cuenta y bueno, los profesionales de Radio Universidad, mis amigos, mis colegas, mi familia, mi otra gran familia que es Radio Universidad, eh, había un operador técnico, Origot Pose, que me dijo yo te ayudo y durante 13 años varios operadores técnicos, licenciados salidos de la carrera de sonorización de la Facultad de Artes, me ayudaron, le enseñaron a hacer operación técnica, le enseñaron a seleccionar la música, le enseñaron a dar aire y yo le enseñaba los códigos de comunicación, los códigos para que nos entendamos. Bueno, y es un gran operador técnico que bien. hasta el día de hoy. Después ya surgió otro operador técnico que es en Radio 11. En Radio Universidad de Santiago del Estero tuvimos un caso similar. También se preparó a dos personas que querían, porque tenían dificultad en el lenguaje. Después, dentro del equipo, cada uno hace lo que puede hacer y lo que sabe. Una persona con debilidad mental moderada de pronto dice, a mí me gusta la fotografía, yo quiero sacar fotografía, pero no quiero hacer preguntas. Entonces dictamos talleres de fotografía, tenemos dos fotógrafos, una de las personas que sube todas las redes sociales, dentro del staff. Esto es para que la gente tenga idea de hasta dónde puede Claro, llegar, ¿no? claro. Eh, esta autoconfianza que le da la radio como herramienta y donde cada uno fue ocupando un lugar muy importante. Ah, Dentro de mi staff, yo tengo el orgullo de decir mi staff, porque es como, forma parte mía, yo no sería sin el equipo. Tengo la primera persona con síndrome de Down, autodidacta, música, toca el violín, toca el piano, es impresionante, y ustedes la van a ver a través de las redes, porque ella inmediatamente sube todo y creó su propio Instagram y su propio Face como radio y televisión, y es Karina Cardona y se ajá. hizo muy conocida, claro, porque sube todo, pero además aprendió a manejar tan bien las redes. Todo eso nos dio la posibilidad, la pandemia, ¿no?
y así Sí, te eso podría mejoró. seguir nombrando. Sí. Che, Vivi, querida, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho bajito, pero te escucho. Escúchame, supongamos que este video lo está viendo una persona de otra provincia que le interesa armar el programa allá en su provincia. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Se contacta con vos? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, directamente contactarse conmigo, tenemos que conversar y yo veo qué posibilidades hay, posibilidades en cuanto a traslados, en cuanto eh, a equipo, que él pueda tener gente que le interese, que participe, facilita Mm, muchísimo las cosas cuando hay un equipo o cuando hay dos o tres personas que dicen, bueno, vamos a estar y de pronto vamos a tirar todos para el mismo lado y lo fundamental es tener el espacio, ¿no? Eso es, si es de otra provincia, conseguir el espacio, y si no, ponerse en contacto y ver cómo conseguimos ese espacio. Y ahora que se levantó la pandemia, que podemos trasladarnos, soy yo la que se traslada. Hemos tenido la suerte de poder tener nuestro propio programa en Radio Universidad Nacional de Río Gallegos bien. en un momento donde una tucumana ocupó el cargo de directora, que había sido productora de proposiciones, y yo le dije, te doy como mandato, pero así, amoroso, que cuando te hagas cargo de la radio, generes proposiciones, porque me imagino que en Radio Universidad de allá del sur de nuestro país no había programas, y no me equivoqué, y formó un equipo maravilloso y se hizo y era el único programa que se transmitía en diferido hacia Radio Magallanes en Chile, donde Ah, también mira, había gente interesada en hacer proposiciones, pero muchas veces las distancias, si son provincias más lejos, y ya en estos momentos, a esta altura, no es que yo no pueda viajar, sí puedo, pero bueno, me cuesta un poquito más. Antes claro. era ir y venir, ir y venir en auto, en Che, Vivi, colectivo. ¿y por dónde se contacta con vos? Por qué canal? Vos le podés mandar después mi teléfono, ¿sí? Le podés dar mi teléfono, se lo pide a vos y, y así podemos conversar y ver qué puede hacer, ¿eh? O directamente a través de... No, te doy el teléfono para que lo pueda Bien. hacer. Bien, mi querida, contale a la gente el programa, en qué horario sale, por qué frecuencia, así la gente que está viendo este video y que después lo va a ver cuando quede grabado, puede hacer un seguimiento de preposiciones. Bueno, Proposiciones se emite en estos momentos los días miércoles a horas 20 por la 94.7 Radio Universidad. Todos los miércoles, inclusive los feriados. Mi equipo me dice, ufa, pero el feriado no descansamos. No, no descansamos porque la visibilización y además el poder contarle a la sociedad otras noticias, no sé si mejores o peores, pero tratamos de mandar siempre un mensaje de positivismo. Entonces, el primer lema de nuestro programa fue decir las cosas buenas que hace la gente por la gente. Ante tanta pálida, ante tanto feo, también hay gente valiosa que hace otro tipo de actividades. Empezamos así. Así que no podemos dejar de contar lo que está pasando. También decimos las cosas, dicen ellos, no las digo yo, las cosas que no nos gustan, ¿no? Y Ah, celebramos cuando surgen nuevas, por un lado las celebramos a las nuevas organizaciones, les damos las bienvenidas, pero cada vez que surge una organización nueva que trabaje en pos de una determinada discapacidad, me da la pauta de que es porque existe un vacío en esa área y por eso surgen estas organizaciones. Lo ideal sería que todas las políticas públicas que se implementen contemplen a todas las personas con discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, y contemplen lo que las legislaciones establecen. Pero también se potencian estas organizaciones y se consiguen objetivos, tienen logros increíbles y los últimos grupos que van surgiendo muchísimo y que están trabajando muy bien
están muy relacionados con lo que antes no se hablaba y no se sabía porque no se conocía sobre autismo o TEA o Asperger o como quieran llamarlo, que ahora quieren Sí. cambiarles el nombre. Pero bueno, son las Ujú. familias que padecen, las que se organizan, se nuclean. Y acá en Tucumán se ha formado por primera vez, y lo tengo que contar a esto, dos cosas. Ujú. Lo último, la mesa de discapacidad, que es la primera vez que articula el Estado a través del INADI con organizaciones no gubernamentales, con profesionales independientes, entre los que me incluyo y lo incluyo a Leandro Sánchez, que somos los periodistas que estamos ahí, Leandro que viene también ya con la revista Capacitados hace Sí. muchos años. 22 Eh, años. ¿Cómo? Hace 22 años que está con la revista. Está por cumplir 25 años, Ah, 25 mira, años cumplen, sí. pasó el tiempo. Eh, y bueno, y de paso aprovecho decirte que también la integra esa mesa FRACIN, que es la Federación Regional de Ayuda a las Personas con Discapacidad, que está cumpliendo 30 años, que es una de las más antiguas que hay en Sí, Tucumán. Y las Brasil Bendoa. nuevas, bueno, todas se van uniendo y se van potenciando. Entonces, las exigencias se visibilizan más, con más poder, y también se hacen, ¿cómo decirte?, más rápido. ¿Por qué? Porque llega más inmediato, más fuerte el mensaje Ujú. del reclamo que se está haciendo. Claro. Así que yo celebro por un lado eso. Y por otro lado, tener una universidad, en el caso mío, la Universidad Nacional de Tucumán, que fue la primera que abrió las puertas para que este proyecto pudiera hacerse cuando todas las radios muy conocidas de Tucumán cerraban las puertas al proyecto, fue Radio Universidad Tucumán la que abrió las puertas y me permitió a mí generar, pero un sinfín de actividades, porque hacemos desde, participamos de producciones para niños, para jóvenes, para Ujú. adolescentes, para adultos, maratones de lectura, jornadas de cuento, jornadas de visita y a otras instituciones. Te quería Y preguntar, bueno, y es la ¿cómo Universidad Nacional de fue, Tucumán, que a través, cómo fue? es la primera universidad también, eh, en general, un programa específico que es el Sí, PRODIS, que ha hecho muchísimo a nivel Universidad Nacional de Tucumán y con las otras universidades para generar accesibilidad. Así que bueno, yo después de tantos años, ya va a ser 45 años que trabajo en pos de, de que la convivencia sea plena con las personas con discapacidad y 28 años de radio, sí, yo celebro todo eso, ¿no? sí. Y por ahí me enojo cuando digo, pero esto hace 40 años yo lo veía, ¿por qué lo sigo viendo? No quiero ver más de esto. Bueno, para eso hay que seguir, porque este es un trabajo continuo, es permanente. Sí. Vivi, escúchame, cuando vos planteaste la idea esta de preposiciones en la facultad, ¿cómo fue la reacción de las autoridades? Bueno, yo el primer planteo que hago, lo hago primero en Radio Universidad. En ese momento dirigía la radio universitaria un querido profesor de la UNSA y un querido amigo, músico, el señor Sergio Clúa, que Ujú. físicamente, yo digo, no está con nosotros, pero que dejó una impronta importante. Y en ese momento el rector de la universidad, en ese momento, era el contador Mario Alberto Marigliano. Después vinieron otros sectores. No hubo reticencia, todo lo contrario. Cuando yo dije quiero hacer esto, me dijeron, adelante Viviana, pero hay un desafío. Eso sí, me decían. ¿Cómo vamos Mm. a generar una audiencia que tenga la paciencia y que aprenda a escuchar esa voz distinta y a decodificar? Y yo dije, y la cultivemos, y la cultivemos a la paciencia. Entonces, en lugar de decirlo en 20 segundos, la primera persona que estaba integrada lo decía en, por decirte algo, 40 segundos. Entonces, fuimos generando un oyente que se fue amigando con el programa, fuimos instalándolo, pero tengo que decir que ningún rector que pasó por nuestra casa de altos estudios puso jamás reticencia, jamás.
Ninguna Qué bueno. secretaría o dirección de comunicación institucional, todo lo contrario. Siempre estuvo el apoyo, el aval, inclusive cuando empezamos a hacer televisión. Sí hay una asignatura pendiente, que queda pendiente, y que en este 2022 quiero que se concrete. Y como yo soy una persona que jamás oculta las cosas, al contrario, vamos de frente, Proposiciones se hizo también en televisión, lo hicimos durante 7 años. Ah, Primero fue muy cuidado, muy estudiado por mí, y por mis asesores y por la gente que integra el equipo, porque yo nunca quería la exposición. Entonces, mira el tiempo que me llevó. Después de más o menos 13 años empecé a hacer televisión. claro. Y como es un programa que no se comercializa, no se auspicia, lo sostenía, bueno, mi familia, mi esposo, mi familia, mis hijos me ayudaron durante 7 años y los amigos productores, conductores, algunos productores que ahora están en España, que hicieron muy buen trabajo. Qué bueno, Vivi. Fueron 7 años porque en ese momento yo visité Canal 10, que es el canal de nuestra universidad, y yo tenía que pagar un espacio que era carísimo, y yo decía, pero es que este es un programa que no se vende. Entonces después surgió la idea de hacer una coproducción, que lo venda o lo comercialice el canal, porque es de la universidad, y con ese proyecto quiero volver. Y después Ajá. visité otro canal muy importante en la provincia, Canal Abierto también, que me dijeron que no tenían una política inclusiva, que no les interesaba porque la solidaridad y la inclusión de las personas con discapacidad no vendía en ese momento. Esa fue la realidad. Mm. Bueno, me dieron con una puerta en la nariz, por eso me quedó así la nariz en ese momento, pero eh, CCC me abrió las puertas, no nos cobraba el espacio, me brindaban todas las posibilidades. Salió un programa magnífico, obtuvimos reconocimientos y premios a nivel local, a nivel nacional, fue impresionante. El equipo, viéndolo a mi equipo hacer cámaras de exteriores, hacer entrevistas en exteriores, eh, hasta la gente se sorprendía, hacer intervenciones artísticas en paradas de colectivos, en distintos lugares, era toda una sorpresa y que venga una persona en ese momento con una debilidad mental eh, moderada y te haga una entrevista, por ahí la gente se quedaba en silencio, no contestaba. Ujú. O que venga una persona con síndrome de Down y te haga la entrevista, y te haga una entrevista profesional, la gente primero dudaba, ¿no? Costó bastante. Inclusive mucha gente cuando veía la cámara que se acercaban los chicos, eh, cruzaban de vereda o se iban, Se incomodaban. se incomodaba. Precisamente vino una abogada el otro día, la doctora, no recuerdo el apellido en estos momentos, y presentó el libro Los Incómodos. Sí, Cómo la persona Elizabeth con discapacidad, Aymar. Elizabeth exacto, Aymar. Aymar, estuve en la presentación que se hizo en Tafí Viejo, que no podía estar acá en Tucumán yo, pero sí lo tengo el libro, Los Incómodos. Sí, yo también. Cómo la sociedad ante una persona con discapacidad es sorprendida y la pone incómoda. Se Mm. incomoda aquel que se considera totalmente, ¿cómo decirte? Sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de discapacidad, que todas las tenemos. Sí. Entonces, ¿cómo esta sociedad se incomoda ante una persona con discapacidad porque no sabe, no quiere o no le interesa directamente ni responder, o porque hay una indiferencia, hay Mm. un individualismo muy marcado, que es uno de los objetivos a lo que está apuntando cambiar proposiciones, y es por eso que recurrimos a la visita a los últimos cursos de las escuelas secundarias, a los primeros cursos de las distintas carreras. Tuvimos una experiencia muy buena antes de la pandemia, ya en una de las últimas charlas en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Fue una experiencia maravillosa.
tuvimos experiencias en facultades de nuestra UNT, tuvimos experiencia en colegios secundarios, y bueno, la última experiencia fue en un colegio secundario, después empezó la pandemia y tuvimos que cortar. Si tengo tiempo te la cuento, así muy brevemente. Sí, quedan 15 Sí, minutos. Todavía tenemos tiempito. bueno, fue en el Instituto SIN. Llegamos al Instituto SIN, y la verdad que en ese momento el director, vicedirectoras, docentes, todos habían preparado una sala magnífica para que eh, todo el equipo, imagínate, entramos, éramos todos, vamos a dar una charla para que se visibilice la posibilidad que tiene una persona con discapacidad, y la libertad de expresión y la comunicación y la interactuar con el otro. Y claro, viste cómo son nuestros jóvenes, entraron, ponían los pies arriba de la silla, todos con los teléfonos celulares, habían tocado el timbre, entraron, ingresaron, se sentaron, un ruidaje impresionante. Nadie miraba al equipo, o miraban así de reojo el equipo que estaba parado adelante, entre el pizarrón, digamos, adelante del pizarrón, y tenía de frente a los alumnos. Y bueno, había algunas de las personas de mi equipo que me decían, Viviana, ¿qué hacemos? Porque no, hay mucho, no. Y yo dije, no, momento, no, esperemos, silencio. Nosotros en silencio. Pero cuando ingresamos a esa aula, yo había visto un gran piano de cola, que no se estaba usando, lo tenían allí, un hermoso piano que tiene el Sí. instituto. Entonces, como todo el mundo seguía hablando, Karina Cardona, nuestra pianista, me dijo, ¿yo puedo tocar el piano acá? Y le dije, no podés, tenés que tocar el piano. Entonces pusimos una silla y ella se sentó, tocó unas notas y me dijo, está un poquito desafinado. Ah, Entonces mira, la profesora de qué música dijo, sí, oído, la verdad que hace qué mucho que oído, ¿eh? no lo usamos. Y empezó a tocar para Elisa, y los alumnos, fue un silencio tremendo, fue una sorpresa tremenda. Desde ese momento pudimos empezar a interactuar y a conversar entre iguales, cuando ella terminó de ejecutar el tema para Elisa No. en el piano. Fue una experiencia maravillosa para ellos y para nosotros muy enriquecedor, porque esa fue una técnica para llamar la atención y para que se den cuenta. Y después después no nos dejaban ir, no terminaba la conversación porque no querían que nos vamos. Fue Quieren que se maravilloso y queden. así nos pasa en cada lugar donde vamos y donde se habla de todo. Se habla de la familia, se habla de la crisis económica, se habla del amor, se habla de las barreras que tienen las personas con discapacidad para independizarse, para una vida independiente, para una pareja de personas con discapacidad, formar una familia. Se habla de todo eso en las charlas que vamos a dar. En nuestro staff hay una pareja que hace 14 años dio su voto de amor, se comprometieron y, y bueno, están esperando poder casarse, tener una vida independiente, siempre con el acompañamiento, porque en esto la familia tiene mucho que ver, tiene Sí, muchísimo, el 50% tiene que ver la sí, sí, familia, ¿no? sí, muy importante. Entonces, de todo eso hablamos, de la vida, del transporte, de la intolerancia. eh, Parte del equipo muchas veces llega preocupado porque vienen observando todo, como comunicadores que son, observan todo lo que pasa alrededor y viven situaciones muchas veces muy colapsantes, como uno de los integrantes que hace pocos días fue asaltado, que Mm. se asustó muchísimo. Ya hace como 5 o 6 años lo confundieron y lo palparon de armas y lo pusieron frente a un paredón, y porque hay que capacitar a nuestra policía, hay que capacitar a nuestros empleados estatales, tenemos que tener capacitación para todos los empleados del Estado, para la atención al público, en los bancos, en los comercios. eh, eh, la seguridad tiene que saber
tiene que darse cuenta cuando una persona, cómo va a tratar a esa persona. Bueno, en todo eso estamos en la mesa de discapacidad y como equipo fomentamos eso también, ¿no? El conocer, destruir Bien. esa barrera de la ignorancia para que la sociedad sea más justa, ¿no? Vivi, querida, la última pregunta, y ya te dejo libre. ¿Cómo ves a los medios de comunicación hegemónicos respecto a la discapacidad? ¿Y qué hace falta para que estén más actualizados en materia de discapacidad? Tengo que decirte, y esto es sin ánimo de crítica, por favor, también se ha crecido mucho, pero los medios hegemónicos y los medios de comunicación en general, cuando tocan la temática, mirá lo que te voy a decir, tocan la temática de la discapacidad, es cuando ha ocurrido algo que ronda o que roza con la tragedia, con el drama, Sí. ¿m? Pero no hay participación de personas con discapacidad en los medios de comunicación. Yo lo que brego es para que haya una participación activa y para que el tratamiento de la discapacidad se lo haga con conocimiento de causa y no solamente cuando la noticia roza lo, lo tremendo, lo terrible. Sí, por otro lado, son una herramienta fundamental también de transmisión de conocimiento con respecto a la discapacidad. Pero yo por ahí digo, qué bueno sería que nuestras camadas de jóvenes, hermosos, conductores, locutores, periodistas, sepan que no hay que decir personas con capacidades diferentes, que vayan actualizándose, personas con discapacidad, que utilicemos los términos que corresponden, pero en todos los ámbitos, desde el más alto al más bajo. Y nosotros también como comunicadores, reciclarnos, aprender. Yo digo, después de casi 45 años, cada día aprendo algo distinto, algo Claro, nuevo, y me maravillo y me intereso, tanto que en estos momentos, yo estoy aprendiendo lengua de señas, porque es una asignatura pendiente que tengo. No lo podía hacer porque no tenía el tiempo, y dije, bueno, gracias a que se puso en marcha talleres a nivel de la municipalidad, mi asistente, que es mi hermana, me dijo, ¿y si hacemos lengua de señas? Por supuesto, tengo la obligación de aprender lengua de señas. claro. Había adquirido braille y lo perdí con la falta de práctica, pero yo no digo que nuestros comunicadores estudien lengua de señas ni práctica, eh, sino que cuando hablen sepan de lo que están hablando y que los medios hegemónicos y todos los medios generen ese espacio para una persona con discapacidad. Y se me viene a la memoria en estos momentos un referente en Tucumán que fue el primer columnista con discapacidad motriz, que fue el doctor Carlos Fiori, Sí, abogado, sí, asesoraba a las personas en la radio, además de ser el primer basquetbolista en integrar el básquet en silla de ruedas, y cuando tuvo su título, fue una persona que estaba conviviendo con nuestro staff en el estudio de radio y que aportaba muchísimo. Así como él, hay muchísimas personas profesionales que merecen el espacio en los medios. Y eso es lo que yo apelo y eso es lo que opino de los medios en general. Esa es una sí. asignatura pendiente que tienen los medios. Mi querida, gracias por tu tiempo. Llegamos casi a una hora. La verdad, magnífico todo lo que comentás, lo que comunicás. Y bueno, gracias nada más que decirte gracias, porque la comunidad de Casa Grande te pudo escuchar, pudo aprender y seguramente este vivo va a repercutir, no tengo ninguna duda. Y bueno, felicitaciones a vos y a todo el equipo, el equipazo de Proposiciones, Vivi. En serio, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Sebastián. Me encantaría tenerte de columnista en el estudio de radio. Sé cuáles son también los condicionantes que hay y que Gracias, Vivi. todas las personas merecemos un trabajo digno. Todas las personas tenemos que estar blanqueadas en las instituciones que trabajamos
todos tenemos los mismos derechos y yo te agradezco esta comunicación y también aprendí muchísimo de vos, aunque vos no lo sepas, cuando estuviste con nosotros y espero seguir aprendiendo. Gracias porque sostener este vivo a través del Instagram y para una institución a la que yo quiero mucho, que es Casa Grande. Le mando un saludo a toda la gente de allí que sé cómo trabajan con seriedad y con mucho amor por lo que hacen. Muchas Sé gracias, Vivi. que van a seguir, ¿no? Fluyendo, como digo yo, a través de Seba, y así que muchísimas gracias a vos. Gracias, Vivi. Gracias por confiar en mí. Gracias. Fue un hermoso paso el que tuve yo allá en 2015 y seguramente nos vamos a volver a encontrar. No tengo Ay, dudas. sí, te quiero ya yo en el equipo. Un abrazo. Un Gracias, Vivi. abrazo y muchísimas gracias, Sebastián. A vos. Y gracias a todas y todos que vieron este vivo y los que lo van a ver después también en grabado. Nos vemos. Gracias, gracias.